Bienvenidos. Vamos a analizar nuestro episodio número 7, Carta a los Hebreos, y vamos a ver estos puntos interesantes, estos contrastes que existen entre el viejo pacto dado a los profetas en el Antiguo Testamento y el nuevo pacto dado a Cristo en el Nuevo Testamento. Lo que aquí tenemos es simplemente el receptor o la persona que está dando el mensaje en el nuevo pacto es Cristo mismo. Y debido a que Cristo mismo está dando el mensaje, Cristo es Dios, es el Hijo, es parte de la deidad. En comparación con que en el antiguo pacto, los que recibieron el mensaje de Dios fueron los profetas, muchos personajes que son hombres que fueron llamados por Dios para recibir el mensaje por parte de Dios y para darlo a los judíos. Y por supuesto son muchos profetas, hay una multitud en comparación con que aquí en el nuevo pacto es uno solo el dador del mensaje, es el Hijo, más bien el presentador. Dios Padre da el mensaje y el Hijo lo presenta, perdón. Otro punto más, el viejo pacto es un mensaje que fue dado en forma fragmentada, fue incompleto, fue pausado, fue por épocas, fue dándolo por largos periodos de tiempo Dios a los judíos. Y aquí este mensaje final que Cristo da es el último, es mensaje completo, es el final, es el último y se le da a los cristianos. Entonces, una vez notado este contraste, por supuesto, si algunas personas en la actualidad quieren seguir tomando el Antiguo Testamento como una norma para que guíe sus actividades religiosas, pues se va a enfrentar con muchos problemas, porque el Antiguo Testamento claramente se nos indica que fue dado a un pueblo específico, a los judíos, en una época específica, en la época antiguo testamentaria. Dios estaba preparando el camino para cuando diera el mensaje final. Nosotros los cristianos, en la época de Cristo, en la iglesia de Cristo, entendemos que este nuevo pacto, así como el libro de los Hebreos lo menciona, es el último, es el final mensaje. Ya no hay más mensaje por parte de Dios a la humanidad. Porque si hubiera mensajes, otros mensajes a la humanidad por parte de Dios, así como otros grupos religiosos lo han presentado, entonces la Biblia nos mentiría, el libro de los Hebreos nos mentiría. Y yo prefiero decir que son mentirosos aquellos que dicen que tienen un nuevo mensaje por parte de Dios y no decir que es mentiroso Cristo cuando da su mensaje utilizando el libro de los Hebreos. Una vez dada esta explicación, la elimino para continuar con mi presentación, después de ver estos contrastes. Muy bien, encontramos aquí esta frase: Dios nos ha hablado por el Hijo. Esa frase, por supuesto, aparece en el versículo 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En el capítulo 1 de Hebreos, versículo 2. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Déjeme explicar un poco esta frase acerca de que nos ha hablado por el Hijo. Miren, en mis notas, Dios ahora, en esta fecha, en estos momentos precisos, nos ha hablado por el Hijo, según leímos en el versículo 2. La palabra que aquí se traduce como ha hablado es la palabra griega la leo, que a menudo se usa en Hebreos para referirse a las revelaciones divinas. En el capítulo 2, verso 2, en el verso 3, en el capítulo 3, verso 5, capítulo 7, verso 14, capítulo 9, verso 19, capítulo 11, verso 16, capítulo 12, verso 24 y 25. Y en Judas 3 se refiere al mismo concepto, que la fe que ha sido una vez dada a los santos, lo que se ha hablado una sola vez, ya, para siempre, a los santos. Lo más cerca que uno puede llegar a Dios en esta vida es por medio de su Hijo eterno. Es el único mediador. Es el único camino al Padre. Es por medio de su Hijo como podemos llegar a Él, según se explicó en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 6. Dios es el que habló por medio del Antiguo Testamento y Dios es el que habla en el Nuevo Testamento. La palabra del Señor
que se menciona en las cartas de Pablo se refiere a las cosas que Jesús había enseñado anteriormente. Puede usted mirar en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 8 y capítulo 4 verso 15, donde Pablo menciona esas frases como que son palabras del Señor. El mandamiento que cuando dice no yo sino el Señor que había sido dado, por implicación es la palabra del Señor. En Primera de Corintios capítulo 7 verso 10 y también vea usted el capítulo 14 verso 37. Así que cuando Pablo dice no hablo yo, habla el Señor, o en estos momentos hablo yo, no el Señor, de todos modos es palabra de Cristo, es palabra de Dios. Dios le habló a Moisés, así queda registrado en el libro de Éxodo capítulo 3 verso 6. Y después, más adelante, Cristo Jesús citó de la Septuaginta y dijo, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Así que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es un énfasis importante en esta frase. Esto demuestra de forma conclusiva que Dios estaba hablándole a las personas del siglo I por medio de una traducción adecuada del texto hebreo, la Septuaginta. Él nos habla de la misma manera el día de hoy, es decir, por medio de su Hijo y por medio de los escritos inspirados de los apóstoles y sus compañeros. Las palabras de ellos han llegado a nosotros por medio de una traducción adecuada en una variedad de versiones. Versión se le llama, vamos a usar la frase, distintas imprentas imprimen distintas Biblias con palabras que tienen una pequeña variación en todo el mundo o incluso en el mismo idioma español. Pero esas versiones en síntesis dicen lo mismo, a excepción de las Biblias que algunas personas por maldad le han eliminado algunos escritos, algunas frases para que los lectores no encuentren lo que Dios habla acerca de aquellos pecados que en la actualidad, los pecados de Sodoma, la sodomía, la gomorría, que actualmente se practica. Léase o entiéndase la homosexualidad, que muchos grupos de los grupos estos que defienden, los LGTB, que defienden su libertad sexual, son ricos, son poderosos y han violado o han comprado imprentas y han hecho impresiones de Biblias, pero eliminándoles las fracciones o las partes en donde Dios prohíbe o dice que es un pecado horrible precisamente la práctica de la homosexualidad. En fin, así que los apóstoles y Jesús citaron de la versión, la Septuaginta, así como nosotros en la actualidad hacemos o damos citas de distintas versiones. Por ejemplo, la versión que yo uso es la Reina Valera 1960, es esta la versión. Bueno, es una presentación sencilla, pero hay unas presentaciones más elegantes, pero esta es la versión 60. Así que Dios todavía nos habla en traducciones de la Biblia, y esas traducciones, los eruditos nos han dicho que son traducciones lo más acercadas posible a los escritos verdaderos, de los cuales existen copias en varios museos de países en el mundo. Otra característica importante que tenemos que aprender: nuestro Señor Jesucristo es supremo. No podemos eliminar esta circunstancia, el libro de los Hebreos lo presenta así. Incluso como cristianos no debe permitirse que nada corrompa nuestra perspectiva suprema de Jesús. La perspectiva que tenemos de Cristo Jesús es que Jesús es supremo, es lo máximo. Los cristianos primitivos corrían el peligro de no lograr ver su importancia. Y nosotros también tenemos que cuidar de no permitir que las dudas, la bruma, la oscuridad del entendimiento, que opaquen la estatura de Jesús, así como se presentan en las Escrituras. Así que los cristianos tenemos una visión de Cristo Jesús correcta. Jesús es lo máximo. Jesús es el enviado de Dios. Jesús es Dios. Se puede explicar detenidamente
¿por qué a Jesucristo se le puede llamar el Hijo de Dios? Miren, primero, número 1, se le llama Hijo de Dios debido a su concepción y nacimiento sobrenaturales de la Virgen María. Lo que entendemos en lo que leemos es que nuestro Señor Jesucristo fue engendrado en María por obra del Espíritu Santo. Y cuando Jesús nació, después María estuvo con José. O sea, María no va a ser perpetuamente virgen. Tenemos que respetarla, tenemos que respetarla en el sentido en que fue la madre que Dios escogió para nuestro Señor Jesucristo, la madre terrenal. Así que en el libro de Lucas capítulo 1, 35 se nos narra acerca de ese nacimiento asombroso de nuestro Señor Jesucristo. Debido a su resurrección de entre los muertos, de acuerdo a Pablo en el libro de los Hechos capítulo 13, verso 33 y Apocalipsis 1, 5, podemos decir que también Cristo Jesús es el poderoso Hijo de Dios. Tenemos que entender que le llamamos Hijo de Dios porque así está lo correcto. Un tercer punto es, debido a que Él fue el unigénito Hijo eterno del Padre. Si Jesús hubiera sido unigénito en el sentido de haber sido creado por el Padre en el principio, entonces Dios no podría haber hecho todas las cosas por medio de Él. En el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 2, primera parte, se menciona esta sección. Todas las cosas, dice el verso 2, dice, por quien asimismo hizo el universo, a quien constituyó heredero de todos. En Juan 1, del 1 al 3, se menciona las mismas frases. Déjenme dar una lectura, creo que vale la pena, aquí en Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3. Un escrito que ha sido violentado por algunos editores de Biblias, aquellos que le llaman los testigos de Jehová han violentado este párrafo. Dice el capítulo 1 de Juan, versículos 1, 2 y 3, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta frase de Juan nos habla acerca de la deidad de Cristo Jesús. Cristo Jesús hizo el mundo, hizo el universo, hizo todo lo que se encuentra creado actualmente. Entonces, ¿no fue Dios? Por supuesto, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la deidad completa. Así se hizo el universo. Un poco más, miren. Cristo Jesús es el unigénito en ese sentido, en que Él fue el que hizo todo, no en que Él fue la primera criatura creada. Cristo se convirtió en el Hijo al momento de su encarnación. Sin embargo, Él era el Logos o el Verbo, así como dice Juan capítulo 1, verso 1 y 2. Antes de su encarnación y preexistencia con el Padre, antes de ese momento, Él era Logos, era el Verbo. Nace de María y entonces es el Hijo. Podríamos aplicarle la frase Hijo de Dios, pues existía con su naturaleza eterna muy parecido a cuando decimos así. Abraham salió de Ur de los Caldeos, cuando sabemos que todavía era Abraham. Aquí si usted no entiende este juego de palabras, se lo voy a explicar de esta manera. Nosotros decimos así, Abraham salió de Ur de los Caldeos. Pero cuando salió de Ur de los Caldeos no se llamaba Abraham, se llamaba nada más Abraham. Entonces hay una diferencia. Bueno, lo mismo podemos decir de Cristo. Cristo estando con el Padre y en unión con Él en toda capacidad es el Verbo, es el Logos, es el poderoso Dios junto con la deidad. Pero cuando Cristo ya nace de María, se le llama el Hijo de Dios. No es difícil de entender esto. Así como Abraham, hablamos de él cuando todavía estaba en Ur de los Caldeos, pero en Ur de los Caldeos él se llamaba Abraham. Y después en un cambio de nombre, Dios le comenzó a llamar Abraham. Muy bien, tenemos más aquí en esta explicación. Miren, el término Hijo de Dios se puede aplicar a la naturaleza divina de Cristo ahora, así mismo como también a su ser físico anterior. En el libro de Mateo, capítulo 4, verso 3 y verso 6,
Satanás usó la expresión al hablar de él con un aparente escepticismo. En Mateo 14:33, los apóstoles se refirieron a Cristo como al Hijo de Dios en manera de adoración. Pablo parece haber usado este título en alabanza en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 4. El libro de Hebreos entiende el término Hijo de Dios con el significado de alguien que es uno igual con Dios. De manera que Hijo de Dios quiere decir una unidad total en la gloria del Padre. El nombre de Hijo de Dios representó el carácter total de Jesús. Hijo de Dios, Dios total, o con todas las cualidades de Dios. Los judíos alegaban que cuando Jesús decía que Dios era su Padre, que Él se estaba haciendo igual a Dios. En el libro de Juan, capítulo 10, verso 33, aparece esta presentación. Si era un reclamo falso por parte de Cristo, entonces Cristo era digno de muerte, porque decir que Hijo de Dios quiere decir uno con Dios sugiere una unidad total con la deidad del Padre. Por eso los judíos decían: tú eres falso, queremos matarte porque estás blasfemando, te estás haciendo igual a Dios. ¿Cómo los judíos sí entendieron claramente el concepto Hijo de Dios y decían que Cristo era blasfemo porque se estaba equiparando a Dios Padre? ¿Y qué acaso no lo podemos entender nosotros ahora, que ser hijo de Dios es tener las mismas características de Dios? Debido a que Él es hijo, Él es Señor de todos, incluida toda la creación. En el libro de Hechos, capítulo 10, verso 36, se presenta esta citación. Vamos a comentar también que aunque la traducción literal de la frase del versículo 2 de Hebreos es por un hijo, el sustantivo se usa en un sentido absoluto de la palabra y equivale a un nombre propio. Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Los primeros 3 versículos de la carta a los Hebreos establecen o van a iniciar el tema total para todo el libro. Se van a mencionar el método, el tiempo y los agentes de la revelación de Dios. Los versículos 1 y 2 especifican el tema, mientras que los versículos del 2 y el 3 exponen los atributos divinos de Cristo. Voy a leer el versículo 3 también. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Cristo Jesús, estoy leyendo el versículo 3 del capítulo 1 de Hebreos, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Desde la segunda parte del verso 2, cuando dice: a quien se le constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Cristo, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios Padre. Dios Hijo y Dios Padre son uno mismo, es una unidad en sustancia, en esencia, en poder. Así que el libro de los Hebreos, entonces, en estos 3 versículos, sintetiza todo lo que querramos saber acerca de Cristo Jesús. Ahora, vamos a hablar un poquito más acerca de Dios que habla por medio de su Hijo. En los versículos del 1, 2 al 3. Miren, la revelación de Dios para el hombre ha llegado por medio de Cristo nuestro Señor, su Hijo. La naturaleza divina de Dios y de Cristo es dada solamente en la palabra escrita. ¿Cuáles son las implicaciones que trae esta verdad que se nos está informando? Bueno, implicaciones. Dios tenía que hacer que su palabra fuera clara y comprensible. De lo contrario, iba a ser una palabra vana e injusta. El hombre no iba a tener forma de salvarse sin un mensaje comprensible por parte de Dios o de parte de Dios. Así que Dios mismo ha dejado claras las instrucciones que se necesitan para nuestra salvación. Cuando hablamos en la Iglesia de Cristo acerca de el mensaje claro para las personas para cómo se puede obtener la salvación, lo explicamos a detalle. Le vuelvo a sugerir a usted, si quiere mirar mis videos que se llaman Plan de Salvación, desde el episodio 1 hasta el episodio 37, en donde especifico y utilizo una metodología muy sencilla de entender.
le llamo el método gráfico pictórico, en donde explico paso a paso cómo Dios dejó las instrucciones para que obtengamos la salvación. Ahora, son instrucciones que están en el libro de los Hechos, no son inventadas, no son creadas, no son frases que digan yo creo, es que yo pienso que así de esa manera. No, son las instrucciones que Dios le dejó a los apóstoles para que los apóstoles las retransmitieran a la humanidad. Déjenme hablar acerca de la otra implicación. Miren, uno de nuestros deberes, si ya conocemos que esta es la palabra de Dios, entonces esto implica que tenemos un gran deber. ¿Cuál? Bueno, el más importante es entregarnos al entendimiento de su palabra. Es un deber que tenemos. Se implica, si Dios es Dios, entonces, ¿por qué no vamos a tener el deber nosotros, la obligación de entender su palabra? Se nos manda a entenderlo. En Efesios capítulo 5, verso 17, Pablo escribió a los Efesios y les menciona lo mismo. Si deseamos hacer la voluntad del Padre, si por supuesto si los oyentes desean hacer la voluntad del Padre, entonces podemos conocer su enseñanza. Juan capítulo 7, verso 17 menciona lo mismo, que necesitamos conocer su enseñanza para entender su voluntad y para obedecerla. Otra implicación, es necesario que crezcamos en el entendimiento de su palabra, de modo que podamos enseñarles a los demás. Es una regla. Así como en la educación universal de cualquier materia, de cualquier área, se tiene que enseñar a un médico cómo es médico, pero a su vez para que el médico enseñe a otros también cómo deben de ser médicos. Y así la enseñanza de la medicina se transmite de generación en generación. Lo mismo es el cristianismo. Yo aprendo cómo ser cristiano, le enseño a otro cómo debe ser cristiano y le enseño a esta persona cómo debe enseñarle a otras personas. Y así la transmisión del conocimiento de la palabra de Dios, de cómo se puede obtener la salvación, se va corriendo de generación en generación. No es creación nueva, moderna. Es desde que el Señor se fue a los cielos, antes dice a los cielos, dejó esa instrucción. Ahora bien, a nosotros se nos insta a crecer por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Menciono los versos para no estarlos leyendo y usted tiene oportunidad de leer y entender lo que esas frases dicen. El uso correcto de la palabra nos ayuda a convertirnos en maestros. Imaginémonos un maestro que no aprendió las instrucciones que en la normal se les proporcionaron de cómo enseñar. ¿Qué cosa va a enseñar en la escuela si no aprendió cómo enseñar? Bueno, lo mismo también nosotros. Aprendemos cómo salvarnos y aprendemos también cómo enseñarle a otro que le enseñe a otro cómo enseñar el plan de salvación para que otras personas también se salven. En Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14, se nota cómo esa transmisión de la enseñanza. Por eso, el estudio del alimento sólido, nosotros le llamamos alimento materno, o como si fuera leche, cuando se da nada más la base del cristianismo, la enseñanza de la base del cristianismo. Pero cuando enseñamos ya enseñanzas más profundas, le llamamos alimento sólido. Así que el alimento sólido nos permite madurar, así como en un niño. Tomando el ejemplo de un ser humano. Cuando somos pequeños nos dan leche materna, pero cuando vamos creciendo, si la leche materna es insuficiente, necesitamos alimento sólido para adquirir la fortaleza que nuestro cuerpo requiere. Así también el cristiano, necesitamos información más fuerte, más sólida para madurar y amar las enseñanzas más profundas de la verdad de Dios. Ciertamente constituye una señal de madurez. Yo hago la pregunta, si usted es cristiano, ¿es usted un cristiano maduro o no? ¿O es usted una persona que no admite, no acepta y cree que con el conocimiento que tiene es suficiente? No, yo le invito a que profundice. Usted tiene capacidad. Dios nos creó con suficientes neuronas en nuestro cerebro para poder entender y comprender. Claro, eliminando las excepciones cuando los seres humanos no tienen esa capacidad. Sí, sabemos que hay seres humanos que no tienen la capacidad de que sus neuronas puedan digerir toda la información que obtengan. Pero creo que usted sí, creo que sí, usted es parte de la gran mayoría de seres humanos que sí podemos comprender lo que leemos. No somos tontos. ¿O acaso nos consideramos del grupo de los que no entendemos? No lo creo. Tenga usted bendiciones y en el próximo video vamos a hablar un poco más acerca de la fe en el Dios personal que es nuestro Señor Jesucristo. Que la pase bien. Hasta luego.